Bueno, muy buenos días. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, familia, visión, vida y poder, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que estamos en nuestras casas. Es una gran bendición y es un gran privilegio recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es completa y totalmente todo. Dile a tu hermano, la palabra es todo. Amén. La palabra es todo. ¿Por qué? Porque Dios es todo. La palabra sencillamente es el comienzo, pero también la palabra es el final. Por eso la Biblia es un libro de comienzo y es un libro de final de la voluntad de Dios. Ahora, entre el comienzo y el final, ¿qué hay? ¿Qué hay? Dile a tu hermano la gracia de Dios, que te hace conocer su propósito. Amén. Por eso es trascendente que nosotros podamos identificar que la gracia de Dios nos encamina, nos lleva, nos capacita. ¿Por qué toda persona que ha sido perdonada en Jesucristo, toda persona que ha sido registrada en el libro de la vida, toda persona que se ha entregado de manera sincera al Señor, ¿por qué no fue sacada de la tierra inmediatamente? ¿Verdad? ¿Por qué sería? Porque el Señor estableció generaciones de seres humanos. Estableció generaciones de personas. ¿Para qué? Para que ellos vengan al conocimiento del Señor. Para que ellos sepan quién es Él. Para que ellos se relacionen con Él. Para que nosotros podamos entender que la gracia de Dios está completamente disponible sobre la raza. Hay gracia común y gracia especial. No sé si en algún momento creo que expuse algo como esto, pero voy a hacer un poquito la diferencia. Gracia común es que todo el mundo nace, todo el mundo crece. Todo el mundo puede ir al colegio, puede tener una familia, se puede casar, puede salir adelante, puede tener una profesión. Todo el mundo vive bajo esa gracia, que es una gracia común. Pero no todo el mundo vive bajo la gracia de Dios especial. Dile a tu hermano, la gracia de Dios especial te capacita para vivir conforme al propósito de Dios. Una persona de gracia común, en lo general, no tiene conocimiento del Señor. Podrá tener conocimiento de religión. Pero el hecho de que una persona tenga conocimiento de religión, eso no le hace una persona que conozca al Señor Todopoderoso. Eso no significa que una persona se relacione con el Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ni siquiera entiende qué es la gracia de Dios. A veces personas ni siquiera entienden qué es salvación eterna. A veces personas, cuando se les habla de pecado, ni siquiera entienden qué significa eso. La juventud de este tiempo no entiende qué es pecado. A veces no entienden, no captan qué es. ¿Por qué? Porque generaciones han crecido lejos del Señor, pero muy cerca de religión. Algunos se identifican como mormón, otros se identifican como testigo de Jehová, otros se puede identificar como católico, apostólico y romano. El otro dice, no, yo soy hinduista, el otro te dice, yo soy musulmán. Y en este mundo la religión es como un mercado a nivel espiritual. Usted va a un mercado y usted toma lo que le sirve. Voy a tomar un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y hay una mezcla de creencias, hay una mezcla de conocimiento. Cuando uno va y le habla a una persona del Señor Todopoderoso, le dice, sí, yo así quién es. ¿Y para usted quién es? No, pues estuve en la India y eso
me dijeron, me mostraron. También estuve por allá en la China y me invitaron a una reunión y a nivel espiritual. Y bueno, el asunto es que eso no significa que la gente tenga conocimiento del Señor y sepa quién es el Señor. Mucho menos va a entender qué es la gracia de Dios. Entonces, cuando la gente vive de esa manera aquí en la tierra, tomando un poquito a nivel espiritual de brujería, tomando un poquito a nivel espiritual de catolicismo, tomando un poquito a nivel espiritual de esto, de aquello, ha entrado en algo que se llama sincretismo religioso. Y eso trae confusión, porque no lleva a la gente a nada. Lleva a la gente a un poquito de algo de conocimiento. Y eso mete a la gente en rituales religiosos. Mete a la gente en prácticas que no son. Y personas terminan con nueva era. Pueden terminar quemando incienso. Pueden terminar colocando una herradura detrás de la puerta, que porque eso hace algo en favor de ellos. Pueden terminar cogiendo el Salmo 91 y abriéndolo dentro de una casa como un agüero, sin saber siquiera qué significa esa palabra que fue escrita y dada por Dios, para que la gente sepa de manera práctica, porque es que la palabra del Señor es práctica. Y entonces las personas cuando mueren convencidas que están completamente conociendo al Señor, y resulta que han ido por el camino ¿qué? Ancho, con todo ese conocimiento, con todo ese mercado espiritual religioso, porque el éxito más grande que tienen las tinieblas es confundir al ser humano con religiones, ¿verdad? Ahora hay gente que se satura tanto de tanta creencia que dice ni a Dios ni al diablo, soy ateo. Y eso hace que la gente no sepa y no experimente qué es la gracia de Dios, mucho menos que fue creado para vivir con propósito eterno. Entonces una persona viene a la gracia especial, conoce al Señor, se convierte de sus pecados. Hay un cambio profundo y genuino de verdad en el corazón. ¿Y cómo es que no se va al cielo inmediatamente? Porque el Señor la dejó viva aquí en la tierra con el propósito de que lo siga Él, con el propósito de que lo conozca Él, con el propósito de que manifieste quién es Él aquí en la tierra, y con el propósito de ser un pueblo especial. Iglesia es cualquier grupo que se reúna, así sea en pos de las tinieblas, eso es llamado iglesia. Pero permítame decirle, iglesia bíblica es solo una. Y este libro, la Biblia, congrega a las gentes en pos de nuestro Creador. Este libro, la Biblia, congrega a la gente en pos de su Hijo Jesucristo. Congrega a la gente en pos de una verdad del cielo traída a la tierra, para que la gente no viva más perdida en mentiras y en engaños y en falsas creencias. Así que Dios no te llevó al cielo porque el Señor te necesita aquí en la tierra como un testigo. Te necesita como una persona que vives bajo la gracia de Dios especial para que influyas sobre otros, para que traigas a otros. ¿Quién dijo que la Biblia congrega gente en pos de un predicador? Aquí yo estoy, y bueno, ustedes ven una persona física, pero el Señor cuando me llamó, Él no me llamó para congregar gente sin me vean lo buen mozo que soy, para que vean, ¿verdad?, lo bonito que hablo, para que ustedes seguramente, ¿no? El Señor me llamó para ser un fiel transmisor de este libro que se llama la palabra, para que usted siga este libro,
¿Por qué? ¿Qué tal que yo me equivoque como hombre hoy o mañana? Y usted coja ese libro y lo coge, "Oh, es que como ese pastor la embarró, entonces yo ya no sigo por ahí". Los creyentes, los primeros creyentes, tenían muy claro que su confianza era en Jesús, que el Salvador era Jesús y es Jesús, que a quien debían seguir era a Jesús, y que los hombres únicamente éramos vasos. ¿Para qué? Para transmitir a la gente quién es Jesús, para vivir a Jesús, y la meta es vivirlo de manera perfecta. Pero bueno, cuando estemos en el cielo, allá vamos a estar de manera perfecta. Mientras tanto, aquí en la tierra, aquí estamos, y el Señor manifiesta su gracia sobre una raza imperfecta, sobre una raza de mal carácter, de mal temperamento, sobre una raza terca, necia, sobre una raza rebelde, sobre una raza que posiciona su inteligencia por encima del Señor. Y se han ingeniado y nos hemos ingeniado sistemas pensando que funcionan mejor que el sistema de Dios. Pregúntale a tu hermano, ¿sabes por qué está este mundo como está? Bueno, ahora la otra pregunta, ¿cómo lo percibes? ¿Está muy bien este mundo? Bueno, eso es por estar lejos del Señor, por no conocer la gracia del Señor. Así que yo les voy a invitar para que vayamos a 2 de Timoteo, el capítulo 2. Nos dice la escritura, no, capítulo 1, versículo 9, 2 de Timoteo, lo tenemos, amén. Mire qué nos dice. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue ¿qué? Dada en Cristo? ¿Cómo nos fue dada esa gracia? En Cristo. Y fíjese algo, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, antes de los tiempos, Él tenía ese plan, que su gracia se manifestara. Fíjese algo, alguien decía esto, bueno, si una mamá tiene un bebé de embarazo, allí pues se gesta, ¿verdad? En ese embarazo, y antes de dar a luz ese bebé, se da cuenta que va a ser un ser que va a hacer tal vez mucha maldad. La pregunta es, ¿lo abortaría fácilmente? ¿Cuántos tenemos hijos aquí? A ver. ¿Cuántos aman a sus hijos? Ninguno, ¿sí o no? Todos. Entonces fíjese algo, si una mamá de manera predeterminada ya sabe que tiene un ser aquí y que a lo mejor no va a ser el mejor personaje en este mundo, ¿qué hace ella? El amor hace que ella ¿qué? Lo tenga. El amor hace que ella le dé vida y lo saque adelante. Y fíjese algo, la escritura está diciendo que Dios había predeterminado, ya sabía lo que iba a pasar con esta raza. Él dijo, ya lo tengo aquí adentro de mí, en mi corazón. Yo no voy a abortar esa creación, ¿sí ve? Y él sabía que esta raza era una raza que muchos de ellos no iban a querer nada, que
era una raza que iba a crecer sin conocimiento del Señor, que se iban a ensoberbecer, de tal manera que en algún tiempo pasado, creo que fue en Rusia, alguien cogió y reunió un ejército grande y comenzó a preparar ese ejército y les dijo, bueno, apunten hacia arriba, ¿verdad? Apunten, disparen, fuego, y bueno. Y entonces el tipo dijo todo esto para decirles que Dios ha sido fusilado hoy aquí, no existe. ¿Sabían ustedes eso? Eso pasó en algún momento de la historia. Y algo que quiere Satanás es que la gente no tenga al Señor, no venga al conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y es misericordioso. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile a tu hermano, eso es gracia. Que Dios te busque es gracia. Tú no estás aquí porque tú quisiste venir fácilmente. Tú estás aquí porque alguien inquietó al Señor y te invitó y te dijo, vamos a escuchar algo de Dios, vamos a buscar a Dios, mire, abra su corazón, mire, y tal vez de pronto te rogó para que estés aquí y de pronto le dijo, camine, mire que lo invito a comer empanadita con buñuelo, ¿verdad? Y entonces de pronto a eso te movió más, pero sabe, es muy importante que nosotros podamos entender. La Escritura dice muy claro que la gracia de Dios que se manifestó. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, quien nos nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Un hombre que iba camino, ¿a dónde? Un hombre que iba camino, ¿a dónde? A Damasco. Este hombre había buscado, tenía permiso, tenía autorización de coger a todos los que se les predicaba la gracia de Dios, el amor de Dios por medio de Jesucristo y se convertían. Él tenía orden, ¿de qué? De llevarlos presos. Él tenía orden incluso de acabar con la vida de ellos, también de apoyar todo esto y había una persecución muy fuerte. Y en medio de esa persecución, siendo participante de esa persecución, Saulo de Tarso fue un hombre que en el camino experimentó un encuentro con Jesucristo. Dile a tu hermano, tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Y claro, como él estaba persiguiendo a todos los creyentes en Jesús, entonces vino una voz del cielo, una luz que lo encegueció, y él escuchó una voz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo ¿a quién? Al pueblo que le había creído al Señor, que se había convertido, al pueblo que le estaba siguiendo. Y entonces Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? O sea, en otras palabras le estaba diciendo, ¿dura cosa te es doblar tus rodillas delante de mí? ¿Dura cosa te es doblegarte delante de quién soy yo? El Señor hubiera podido destruirlo, acabarlo ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se estén metiendo con su pueblo? Pero permítame decirle, el Señor es misericordioso y Él no actúa de esa manera. Él primero le hizo saber quién era. Primero le hizo saber que lo amaba. Le hizo saber que lo que estaba haciendo no era correcto. Y después lo cogió y le dio una instrucción y lo llevó a cierto lugar. Y el hombre allá, el Señor le mandó a un discípulo llamado Ananías. Hágame el favor y va y me le predica a Saulo. Señor, pero es que ese tipo es un asesino, ese tipo nos persigue. Ese tipo, Señor, es peligroso.
Y le dice el Señor, no te preocupes, Ananías, yo ya te lo tengo mansitico y te lo tengo listo para que vayas y le hables la palabra. ¿Y qué pasó? El tipo terminó como un hombre convertido, como un hombre que finalmente vivió bajo el plan y el propósito de Dios y escribió estas palabras. ¿A quién se las escribió? A su hijo Timoteo y a la gente que lo estaba escuchando a él, a los receptores. Les estaba haciendo saber ya como creyentes, y ya en la posición de creyentes les dijo quien nos salvó y llamó, o sea, mire, quien nos, plural o singular. Él no dijo quien me salvó, sino quien nos salvó. Entonces fíjese que Pablo no le estaba hablando a gente condenada, le estaba hablando a gente que ya había recibido la gracia de Dios, ya habían abierto el corazón, ya habían entendido, ya se les habían corrido todas esas telarañas que tenían en la cabeza. Y el libro de los Hechos, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, es el libro de la historia de la iglesia, cómo fue que la gente se vino al Señor, qué predicaban los apóstoles. ¿Y ellos qué predicaban? La gracia de Dios. Así que tener la capacidad de arrepentirse de nuestros pecados es experimentar la gracia de Dios. Experimentar la gracia de Dios. Pastor, ¿y qué es gracia de Dios? Entonces dígale ahora sí a su hermano al oído: gracia de Dios es misericordia inmerecida para ti. Es decir, que Dios te da algo que tú no mereces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si somos contados como pecadores, como gente que no queremos saber nada del Señor, como gente apática, como gente que tal vez si el Señor viniera en un cuerpo de carne, a lo mejor de pronto lo volveríamos a crucificar. ¿Sí ve? Y el Señor, habiendo tomado lugar en esa cruz, habiendo tomado nuestro lugar de pecadores, nos dio un lugar de salvación. Él tomó nuestro lugar de condenación y nos dio nuestro lugar de salvos. Así que Pablo le está diciendo, Él nos salvó. O sea, no solamente me salvó, nos salvó. O sea, los incluyó también a ustedes. ¿No les parece tremenda expresión? Nos salvó. Entonces esto nos enseña una lección bien clara, ¿cierto? Cuando toda esta gente de ese tiempo que se convirtió, se murió físicamente, ellos no fueron salvos el día que se murieron. Ellos fueron salvos el día que se convirtieron. Y vivieron, el tiempo que vivieron en la tierra, vivieron como gente que salva. Así que eso no es como ir allá a la funeraria, allá no hay muerto malo. Todos eran absolutamente buenos, todos están absolutamente en el cielo. Dile a tu hermano, eso es mentira. ¿Usted sabe cuánta gente rechaza al Señor y después está en la funeraria, en una caja? ¿Cuánta gente no quiso saber? No, es que soy católico, apostólico. Y de 1 a 10, ¿cuánto conoce la palabra de Dios, la Biblia? Nada, y no me interesa. ¿Te parece lógico esa respuesta? El líder anterior le dice a este mundo, el infierno no existe. ¿Cuántos escuchamos eso? Y a alguno le dijo, el cielo es un estado ¿qué? Mental. Uy, qué peligro seguir hombres no sujetos a este libro. Qué peligro creerle a hombres que transmiten su propia forma de pensar y de sentir. Y no son fieles a la palabra del Señor. ¿Cuál es la fidelidad de un ministro verdaderamente de Cristo? La fidelidad a Él y a su palabra. A eso fuimos llamados.
No fuimos llamados a hablar de filosofía, ni a hablar de cosas que son contrarias a la palabra. Y entonces, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no conforme, porque tengamos buenas obras, no somos merecedores. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo ya me gané el cielo con tanta buena obra. Hay gente que se justifica delante de Dios y sigue siendo el mismo adúltero, fornicario, el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo infiel, ¿verdad? No, es que yo me porto bien, yo allí cojo a ese viejito y le doy un almuercito, ¿verdad? Y perfectos no somos aquí en esta tierra. Dile a tu hermano, la gracia de Dios prometió perfeccionarte en el camino. Aquí voy. Un hombre de carne y hueso. Alguna vez yo pensé, Señor, ¿tú qué estabas pensando para llamarme a predicar? Tipo tan imperfecto como yo. ¿Ah? Tipo que ni siquiera merece pararse aquí. Si es por las obras, ¿no?, que tengo. Esto es por la gracia de Dios, pura gracia de Dios. Solo gracia. Y mire qué dice: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. O sea que los creyentes verdaderos tienen ¿qué? La gracia. Dile a tu hermano, eres agraciado y no desgraciado en Cristo. Una persona que vive bajo la gracia común es desgraciado de la gracia especial, porque no tiene la gracia en Cristo. No está sellada con el Espíritu Santo, no está habitada por Jesucristo. Y un creyente verdadero es habitado por Jesucristo y es el templo del Espíritu Santo. Y una iglesia verdadera es verdaderamente la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea, un testimonio fiel. Así que junto con la gracia en Cristo, el Señor dijo, yo te voy a dejar en la tierra vivo, después de que me conozcas, 50, 60, 70 años, de pronto a otros 8 días, de pronto a otro 100 años, qué sé yo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo el Señor te va a dejar vivo desde el momento que te convertiste. Pero lo más importante es que seas fiel siguiendo al Señor. Y los que son agraciados en Cristo van a donde se conoce y se expresa a Cristo, a donde se invoca a Cristo, a donde se adora a Cristo, a donde se le da el primer lugar a Cristo. Y eso es trascendente en la vida de una persona, porque esto es lo que hace la gracia de Dios en Cristo. La gracia te sincroniza para vivir conforme a la voluntad de Dios. La gracia de Dios en Cristo te activa como una persona salva, como una persona confirmada en el reino de los cielos, nacido vivo. No sé si alguna vez dije esto, pero lo voy a volver a decir, si acaso lo dije en algún momento, ¿verdad? Allá está la doctora María Paula, ¿cierto? Llegará un momento en que ella le den a alguna mujer allá en embarazo para que ella coja y tenga el privilegio de atenderla y atienda ese parto, ¿verdad? Entonces ella va a entregar un documento, nacido vivo, ¿sí o no? O nacido muerto. Hay algunos bebés que, por lo que sea, cierto, es muy doloroso, pero son más los que nacen vivos que los que nacen muertos, ¿sí o no? Pero la meta es que nazcan ¿qué? Vivos. Entonces ella da, allá la doctora María Paula le espera muchas firmas de ese tipo, nacido vivo, ¿verdad? Entonces cuando esa mamá y ese papá recibe ese registro,
póngale cuidado, lo lleva a la notaría. Y vamos a ponerle de nombre Ramón. Y van a la notaría. Y allá lo registran, ¿cierto? Y así se quedó para toda la vida. Quedó registrado. Y quedó nacido, ¿qué? Entre los vivos. Y allá comienza una historia de vida. Comienza allá. Dile a tu hermano, espiritualmente también es igual. Cuando una persona recibe la gracia de Dios en Cristo, especial, en el reino de los cielos hay un registro. Nacido vivo para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Pastor, ¿y eso dónde está? Apocalipsis 20:15. Usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, vuelva y repáselo. Apocalipsis 20:15. El que no se halló nacido vivo en el libro, no de los muertos, en el libro de la vida, fue ¿qué? Sacado, lanzado. ¿Verdad? Porque los nacidos vivos tenemos un lugar. Y los que no son nacidos vivos tienen otro lugar para pasar la eternidad. ¿Y qué hace la diferencia? La gracia de Dios especial. Haber abierto el corazón. Cuando se abre el corazón a la gracia, escuche esto. Cuando yo entendí esto, como a los 17 o 18 años, cuando yo entendí esto, yo me entregué al Señor. No he sido un tipo perfecto aquí en esta vida. Usted me pregunta, pastor, ¿usted ha dado mal testimonio? Pues bueno, intencionalmente no he dado mal testimonio, pero a ratos de pronto sí he dado mal testimonio. Pastor, ¿y por qué? Porque a veces uno se puede airar, a veces uno puede cometer tantas cosas. ¿Y usted siendo un pastor no le da vergüenza? No me da vergüenza porque soy un hombre de carne y hueso. ¿Sí ve? Pero el Señor me ha ayudado a hacer menos maldad y a agradar más a Dios aquí en esta vida. Para los que creen que un pastor no mata ni una mosca, es santísimo, es perfectísimo. Pues la Biblia dice, no hay hombre que no peque, ¿cierto? El que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Pero lo que hace la diferencia es recibir la gracia de Dios con un corazón sincero, y en el camino el Señor va transformando nuestro carácter, va santificando nuestra vida, nos va llevando, nos va afinando hasta que lleguemos a donde debemos llegar, a donde Él ha propuesto. A donde Él ha propuesto que lleguemos a Él mismo, a sí mismo. Mientras tanto, aquí en la tierra, la Biblia nos congrega en pos de Jesucristo, en pos de esa gracia especial. ¿Por qué estamos aquí sentados? Por lo mismo. Porque usted no vino a escuchar a un hombre de carne y hueso. Cuando una persona escoge a quién va a escuchar, cuando dentro de una iglesia hay 4 o 5 o 6 predicadores y comienza a pensar quién predica mejor, está pecando contra Dios. Cuando todos son hombres de Dios y todos transmiten la palabra. ¿Cómo les parece? No, es que hay 10 cultos en esa iglesia y en cada culto hay un predicador. Voy a ir a tal culto porque ese predicador es el que me gusta. Cuando ese predicador la coja y la embarra y se caiga, a lo mejor de pronto se cae la persona que escogió fue al predicador. Pastor, y cuando esté en la presencia del Señor, nadie va a tener excusa. No, es que ese fulanito que me predicaba, Señor, me hizo desviar porque me dio mal testimonio. Allá no hay justificación. ¿Qué es lo más importante? Tener la responsabilidad personal de haber recibido en el corazón la gracia de Dios. Pastor, es que a mí me impresionan son donde hay 5,000, donde hay 10,000.
¿Quién dijo que al Señor los impresionan las multitudes? Yo no sé, la responsabilidad de los predicadores es muy grande. Hay mucho predicador motivacionando la gente, motivacional. Dile a tu hermano, la Biblia no es para motivar. La Biblia te muestra la gracia de Dios para que vivas una vida subordinada a tu superior, a tu Señor. Eso es la palabra de Dios. Y fíjese algo, entonces nos salvó no por las obras de nosotros, sino por su gracia. Y la gracia de Dios te capacita. ¿Cuántos tenemos familia? Pregúntese de esta manera, ¿cuántos son convertidos? Bueno, si no hay uno convertido, todos de pronto se van de esta tierra y se pierden, no registrados en el libro de la vida. Pero cuando hay uno que viene, el Señor toma de alguna familia, siempre alguno, el primero, para que ese lleve la gracia de Dios especial a su casa, para que ese viva bajo la gracia de Dios especial. Y yo les garantizo que por mucho que yo sea imperfecto, yo he hecho bastante la diferencia entre el que está bajo la gracia especial y el que no está. Y una vez estamos en la gracia de Dios especial, el Señor nos capacita. ¿Para qué? Nos capacita para vivir una vida que seamos testigos aquí en la tierra de este libro. Que seamos testigos de lo que hemos entendido. ¿Por qué cree usted que hay algunos gobiernos que la primera cosa que mandan a perseguir es una Biblia? Y no les gusta que se predique. ¿Por qué cree usted que en Corea del Norte, ponga cuidado a esto que yo le estoy diciendo, para que ustedes lo cojan y lo investiguen? A ver a quién coloco de ejemplo. ¿Ven, Anita? Bueno, resulta que Anita vive en Corea. Ella no está aquí en Colombia, ¿de acuerdo? Ella vive en Corea. Ella tiene esposo y tiene 6 hijos, ¿verdad? Y son una familia. Entonces, ¿cuántos son? 8, ¿cierto? Resulta que, por lo que sea, alguien tiene contacto con ella, le da una Biblia, ella comienza a invocar al Señor, comienza a leer la Biblia, y algún soldado la coge y la ve leyendo la Biblia. ¿Usted qué hace con esa Biblia? ¿Usted no sabe que eso es un delito aquí? Muy bien, resulta que la pena capital para ella es trabajo forzado de por vida y encarcelada. La pena capital para sus hijos la misma. Y la pena para sus descendientes, los niños pequeños también. ¿Qué tal les pareció esa condena? Anita, muchas gracias, así está bien. Porque Satanás va a estorbar lo que más pueda. La predicación del evangelio para que la gente sea salva. La estupidez más grande que tiene un ser humano en el corazón es pensar que los tesoros son bancos, que los tesoros es dinero, que los tesoros son carros, que los tesoros es tener propiedades en este mundo. Esa es la estupidez más grande que tiene un ser humano. Un ser humano únicamente vive 80 o 100 años máximo frente a la eternidad. La cosa más estúpida de un ser humano es pensar que aquí en la tierra vive únicamente para metalizarse. Dile a tu hermano, tu alma es el tesoro más grande que existe sobre la tierra. El tesoro más grande que Dios busca es la gente, para que la gente quede registrada en ese libro y no se pierda. Y una vez quede registrada en ese libro con toda la conciencia, viva una vida de búsqueda del Señor, viva una vida de edificación en la palabra. Yo tuve un tiempo en que yo no entendía nada de este libro, ni conocía nada. Tuve un tiempo que vivía lejos. ¿Por qué? Porque no me lo enseñaron. Hasta cuando llegó el momento en que alguien me habló
y me hizo ver la importancia de este libro. ¿Qué vale más aquí en Colombia, un celular o la vida de una persona? Mire cómo Satanás tiene de cegada a la gente. Y Satanás también va a ridiculizar la Biblia, que te transmite la gracia especial. Porque la Biblia te lleva a cómo vivir en la presencia del Señor, cómo volverte al Señor, cómo buscar al Señor, cómo ajustar tu estilo de vida a la gracia de Dios especial. La Biblia te va a enseñar que debes promover el reino de Dios, que tienes responsabilidad por otros. Yo siempre pienso de esta manera: cuando yo veo una persona, a mí me ridiculizan, seguramente aún gente creyente. Usted no se cansa de predicar, ¿no? Sí, pero es que esa persona que yo tengo allí al frente, así sea un mesero, de pronto en los próximos 2 segundos tiene un resbalón en una cáscara de banano y se fue de este mundo. Y la oportunidad que yo tenía para predicarle era ese momento. Yo todo el tiempo: Señor, atraviésame la gente que tú quieres que yo le predique. Cuando yo me encuentro con la gente, le digo: mire, yo oro por salvación, yo oro por usted, yo conozco a Jesucristo y usted fue la persona que Dios me puso hoy para que yo le predicara. Y usted me pregunta: ¿a qué se dedica usted? Soy un pescador de gente para Jesucristo, para que usted no pierda su alma. Lo invito a buscarlo, lo invito a entregar su vida a Jesucristo. Y Dios sabrá cómo trabaja en el corazón de esa persona con un mensaje de esos tan sencillo. Le regaló Juan 3:16, allá en su casa, en su cuarto, donde usted duerme, invoque al Señor de manera sincera, dóblese de rodillas, entregue su vida y dígale al Señor que usted quiere ser salvo, que usted no se quiere perder, que usted quiere estar dentro de ese nuevo pacto. ¿Cuánta gente lo hará? Yo no sé. Ya quedan evangelizados. ¿Cuántos me han visto hacerlo de esa manera? A ver, levante la mano. Bueno, miren, por allá, miren, por allá también. ¿Sí ve? El punto es que la gracia especial me hace a mí consciente de que yo soy un testigo. Y que en la gracia de Dios, en Cristo, hemos recibido también el Espíritu de gracia. La Biblia es llamada, dentro del mismo libro, la palabra de gracia. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia. Pero también en la Biblia se nos enseña que esta gracia no viene sin Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo hay gracia. No hay gracia del cielo en la tierra sin Jesucristo. Y por eso Pablo deja esa palabra muy clara. Es por medio de Jesucristo que viene la gracia. Y cuando nosotros estamos dentro de esa gracia, comenzamos a leer este libro. Y es como si las telarañas se nos comenzaran a correrse. Comenzamos a entenderlo, el libro. Y nos impresiona mucho en el corazón y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es como que hubiéramos estado por muchos años en un cuarto oscuro y la luz se encendió. Esa es la manera como yo te puedo describir cuando una persona recibe la gracia de Dios especial y comienza a venir en pos de Jesucristo. Y es un testigo de Jesucristo. Mire, ¿cuánta gente se hubiera ganado para Jesucristo? Este cantante que falleció hace poquito, si hubiera sido un hombre verdaderamente convertido, bajo la gracia especial, ¿cuántas multitudes hubiera llevado a Jesucristo? ¿Usted sabe cuántas multitudes llevó al alcohol? ¿Cuántas multitudes llevó a la parranda, al adulterio? ¿Usted sabe cuántas multitudes llevó en contravía con el Señor? Y todavía hay algunos que dicen es que fue absolutamente bueno, lo vamos a encontrar en el reino de los cielos. Para este mundo sí, pero para el Señor tal vez su gracia la dejó pasar de largo. Tuvo la oportunidad de ser un instrumento, de ser un vaso. Tuvo la oportunidad de acumular
más gente en el cielo y menos gente en el infierno, con el don que él tuvo. Todos tenemos el don de hablar. Dile a tu hermano, tú tienes el don de hablar. No calle este mensaje en su casa, para que la gente venga al conocimiento y no se pierdan. Predíquele a su amigo, a su primo, al compañero de universidad, al señor de la tienda, al que le vende allá en la revueltería o en el mercado, como usted le llame. Revueltería se llama en Manizales, una tienda donde venden de todo. Aquí se le llama como un pequeño abastos, una plaza de mercado pequeña. Fruver. Yo les voy a invitar para que usted no permita que en su familia haya gente sin la gracia especial. Y no lo suelte de oración, no lo suelte de hablar, y no lo suelte de dar en general un buen testimonio del Señor, bajo esa gracia especial, porque esa gracia especial puede hacer que ellos sean salvos. ¿Cuántos de ustedes tienen algún don de milagros para orar por enfermos y sanarse? ¿Cuántos de ustedes tienen esa autoridad? Todos los que están bajo la gracia del Señor. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. ¿Ustedes han visto gente con la mirada perdida? Como ida. Esos son demonios que poseen las personas. Y a veces lo que una persona de esas necesita es alguien que le hable de Dios y le diga: espíritu inmundo fuera, en el nombre de Jesús, y comienza a guiar a una persona en pos de Jesucristo. La mayoría y gran parte de toda esa gente que está desafortunadamente en clínicas psiquiátricas, eso es espiritual. Yo no me acuerdo dónde fue que vi algún artículo que los psiquiatras están tratando problemas espirituales con ciencia médica, y escuchaba que como el 90% de los psiquiatras también terminaban. ¿Hemos escuchado eso alguna vez? ¿Alguna vez vi alguna cosa de esas? Pastor, ¿y usted dónde vio eso? ¿Lo puede sostener? No, no se lo sostengo a nadie. No tengo ese conocimiento químico. Pero lo que yo sé es que no se puede tratar problemas espirituales con conocimiento médico. Lo que hay que hacer es tratar problemas espirituales predicándole a la gente la gracia de Dios especial en Cristo, llevándolos a que conozcan al Señor, a que sepan que Dios los ama y que lo que ellos necesitan es abrir su corazón a Él y sean habitados por Jesucristo en sus vidas. Pastor, y este es un tiempo especial. ¿Qué lo hace especial? Dile a tu hermano la Biblia, que te transmite quién es Jesucristo, no el predicador. Porque es que la gente se acostumbró a veces a seguir hombres, y cuando algún hombre se cae, ese día que se murió Moisés, quién sabe cuánta gente volvería atrás. ¿Por qué? Porque el tipo falló. El tipo le dijo: tú no me glorificaste delante de mi pueblo. Y algo pasó con Moisés. Pastor, lea la Biblia. Fue un hombre de carne y hueso. ¿Quién fue Moisés? Un hombre de carne y hueso, imperfecto como cualquier predicador, pero con la palabra del Señor para ese pueblo. Entonces fíjese algo, esa gracia de Dios está ¿qué? Manifestada. ¿Para qué? Para que nosotros seamos gente capacitada. El Espíritu Santo nos capacita en la medida que escuchamos la palabra, en la medida que lo buscamos, nos relacionamos con Él, en la medida que nosotros oramos. Orar es tener comunión con el Señor. Orar es sencillamente hablar, no es repetir. Es decirle: bueno Señor. Algunas veces es que yo rezo todos los días. Yo le digo a la gente: no rece. Usted coja y abra la Biblia y dígale: bueno Dios de este libro, aquí estoy listo para saber quién eres tú. Bueno Jesucristo de este libro que dice que resucitó, aquí estoy listo. ¿Cómo les parece eso? ¿Les parece más sabio eso? ¿Orar de esa manera?
Bueno, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí estoy. ¿Y cómo se da eso? En la medida que nosotros tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, somos capacitados y somos sensibles a lo que debemos hacer para Dios aquí en la tierra. Por eso una persona, mientras que está bajo la gracia de Dios especial, debe promover el reino de Dios de todas las maneras que hay que promoverlo. Hay que promoverlo. ¿Cómo? Con Biblias, con oración. Hay que promoverlo ¿cómo? Congregándonos. Hay que promoverlo ¿cómo? Diezmando y ofrendando para el reino de Dios. El mundo no entiende eso. El mundo no entiende el asunto financiero bíblico. Lo que hacen es criticarlo. ¿Por qué? Porque no entienden que la obra del Señor requiere el hecho de que la gente se rinda al Señor también con finanzas. Que la gente influencie sobre otros. Que la gente abra grupos de oración en su casa y diga, venga para acá, voy a reunir gente en pos de Jesucristo. Pastor, ¿qué quiere que enseñe aquí en esta casa? Yo le doy una enseñanza para que usted vaya y la transmita. Pastor, yo nunca dirigí un grupo de oración. No se preocupe, usted abra la Biblia y usted comienza a leer la palabra y el Espíritu Santo lo comienza a guiar. Cuando usted conoce la palabra, dile a tu hermano, eso es vivir bajo la gracia especial. Promover, invitar a la gente, llamar a la gente en pos de Cristo, vivir correctamente en la presencia del Señor, procurando un buen testimonio. Y en la medida que usted avanza, usted está viviendo bajo ese plan y propósito de Dios. ¿Por qué nos congregamos? Porque la Biblia lo enseña. ¿Por qué oramos? Porque la Biblia nos enseña cómo relacionarnos con Dios. ¿Por qué estamos congregados? Porque la Biblia nos enseña todo eso. ¿Por qué se escucha un predicador? Porque la Biblia nos enseña que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santificados en Cristo, es decir, la gente que está en la gracia especial. Pastor, ¿usted es un santo? Dile a tu hermano, sí Señor, yo soy un santo. ¿Qué es un santo? Escuche qué es un santo. Un santo es una persona perdonada de sus pecados por Jesucristo. Es una persona lavada con su sangre. Y es una persona dedicada para Él. Es un santo, ¿cierto? Un santo es una persona que apartada. Es una persona consagrada. Y resulta que la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios se llama la iglesia. Debe ser el pueblo consagrado para Él. El pueblo que lo reconoce a Él como la cabeza de la iglesia. ¿A quién le tiene miedo el diablo? A una iglesia subordinada a la autoridad de Jesús. A una iglesia que sujeta a la palabra de Dios. A una iglesia que vive bajo la gracia y todos los días le dice al Señor, gracias que estoy vivo por tu gracia. Gracias que tengo vida física, pero gracias que tengo vida espiritual. En la gracia común todos tienen vida física. Todos despiertan al día siguiente, ¿verdad? Pero ellos no tienen la vida espiritual, la vida del Espíritu. Porque esa vida espiritual solo se consigue por medio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Pastor, ¿y cómo es? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo se aplica eso a mí? Usted es espíritu, alma y cuerpo, también es tres en uno. Y Dios es tres y a la vez es ¿qué? Uno. ¿Cómo entiende este misterio? Por la Biblia. Así que vamos a vivir bajo la gracia de Cristo. Les voy a invitar para que vayamos a Juan el capítulo 1, el versículo 16.
Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Mire que dice Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. ¿De la plenitud de quién? De Cristo. Aquí está hablando Juan acerca de quién? De Cristo. ¿Sí ve? Del verbo que se hizo carne. Del verbo que estaba en la eternidad con el Padre. Que en el principio es el verbo y el verbo era Dios y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Estaba en la eternidad y bajó y se hizo carne. ¿Sí ve? Y por medio de ese verbo, mira lo que está diciendo, porque de su plenitud tomamos todos. Todos los que, los creyentes. Gracia sobre gracia. Gracia común para unos y gracia especial para otros. Dile a tu hermano, ¿quieres gracia común o especial? La gracia común ya la tienes. Aleluya, levanta tus manos, ahí donde estás. Dile, Señor, te doy gracias por gracia especial sobre mi vida. Te doy gracias que la fe viene por Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Dile, aquí estoy, bajo tu gracia, para ser sellado, para ser confirmado por el Espíritu Santo en ese libro. Dile gracias, que de aquí en adelante viviré con más confianza, con más convicción de vivir bajo tu gracia especial. Los días, meses y años que me des de vida, para gloria de tu nombre. Aleluya. Un aplauso a Jesucristo. Padre, gracias. Amado Señor, gracias por tu presencia. Pues la ley vino por medio de Moisés, versículo 17. Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. O sea que en Jesucristo tenemos gracia y tenemos verdad. ¿Sí ve? Y la verdad es que el Señor dejó un pueblo para que ese pueblo lo represente a Él, para que ese pueblo multiplique el mensaje de Él, para que ese pueblo muestre la gracia de Dios y otros puedan entender lo que no solamente tú has crecido entendiendo, sino también lo que estás entendiendo hoy. Amén. De la gracia de Dios. Y una persona que vive bajo la gracia de Dios especial no busca al Señor livianamente. No está interesada en buscar religiones. La Biblia no fue dada para hacer de la Biblia un libro religioso. La Biblia fue dada como un libro de revelación de la voluntad del Señor. ¿De quién es Él? Y Él es una persona. Y Él vino aquí a esta tierra a buscar esta humanidad. Y por eso es que se predica el Evangelio de Jesucristo, que conlleva la gracia de Dios especial. Ahora, tenga en cuenta esto, escuche esto. La palabra fe, pastor, pero ya los dijiste como 3 millones. 3 millones y una vez más. La palabra fe en el griego es pistis, original, allí. Y esa palabra significa ser leal, ser obediente y ser fiel a su superior.
¿Quién es el superior y soberano Rey de Reyes? Jesucristo. Él es un Rey eterno. Pregúntele al ladrón que murió al lado de Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mientras otros lo veían como un malhechor más, él entendió que Jesús era un rey y tenía un reino. Quedó registrado en ese libro de la vida, ese hombre antes de que se fuera de esta tierra. Pero el otro no. El otro dijo: si usted es quien dice ser, bájese y bájenos de aquí. Y el otro dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y mostró una actitud de ¿qué? De cambio. Mostró una actitud de arrepentimiento, y ese hombre alcanzó esa gracia de Dios especial. Cuando yo esté en el cielo, la primera cosa que yo voy a preguntar: ¿dónde está ese desgraciado, pero que a la vez fue agraciado? ¿Cómo les parece? Murió, pero está vivo. Y todo el que muere está vivo en algún lugar de la eternidad. Dile a tu hermano: eres nacido vivo en el reino. Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Señor, haz de esta iglesia una iglesia que te sigue, que te ama. Una iglesia que por medio de las Escrituras tú te puedes revelar. Amado Señor, aquí estamos delante de ti y pedimos que sigamos siendo profundamente transformados a tu imagen. Señor, que nuestros corazones sigan siendo santificados y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado por ti para tu voluntad, para tu reino. Llénanos con tu fuego, llénanos con tu presencia, capacítanos para vivir vidas, Señor, con mucha sinceridad en tu presencia. Aquí estamos y te damos gracias por este tiempo de bendición, de oportunidad para estar delante de ti. Gracias por tu gracia. Amado